El interés superior de la niñez tiene su fundamento en el artículo 4 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución obliga a todas las autoridades del Estado por cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. La Organización de las Naciones Unidas nos dice que debe entenderse como un derecho de las niñas, de los niños, como un principio jurídico, como un principio que debe guiar a todas las autoridades para proteger sobre todas las cosas a los intereses de los niños, su libre desarrollo de la personalidad, su estabilidad emocional, familiar, su entorno social, y también como una norma de procedimiento. En todos los procedimientos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes, pues las autoridades deben procurar siempre tomar su parecer cuando con motivo de la edad sea posible tomar ese parecer, y que todas sus actuaciones, todos los actos de las autoridades siempre pongan por encima cualquier otro aspecto la estabilidad y el bienestar de las niñas y de los niños. Bueno, ya decíamos que se trata de un derecho sustantivo que tiene por objeto de alguna manera alcanzar una decisión sobre la cuestión de la garantía que se habrá de poner en práctica. Eso es la previsión legal, busca generar una protección más amplia, más efectiva de los derechos de los niños por sobre cualquier interés particular o de cualquier otra persona. Como norma de procedimiento nos dice que se deben incluir todas las repercusiones de alguna manera cuando se va a emitir una decisión que pueda afectar, que pueda involucrar directa o indirectamente a un menor. Es necesario realizar un diagnóstico, una evaluación de las posibles repercusiones que habrá de tomarse en la decisión, y también ponderar los intereses frente a otras consideraciones. No debemos perder de vista que siempre cuando están presentes los derechos de niñas, niños y adolescentes, los adultos siempre buscamos meter la mano, más allá de todo, influir en la decisión de los niños, pensando que son incapaces, pensando que no pueden decidir por sí mismos, no se les puede tomar su parecer, y eso es un error. Se les tiene que tomar su parecer cuando tienen edad suficiente. El parámetro general varía de los 5 años en adelante, que puede de alguna manera ya empezar a tomarse el parecer de los niños, de las niñas, cuando pueda haber alguna afectación en su entorno social, en su privacidad, en su familia, entre los diversos, en su bienestar, en su salud, estabilidad psicoemocional, entre otros aspectos. Culturalmente se ha venido entendiendo que los niños no pueden decidir y se les tiene que guiar e imponer inclusive decisiones que a ellos no se sienten a gusto, no se sienten conformes, y se olvida, se pasa por alto tomar en consideración este parecer. Entonces, dentro de un procedimiento en donde estén involucrados los derechos de los niños, de las niñas, se tendrá que de alguna manera considerar su parecer. Este concepto es un concepto dinámico. ¿Qué quiere decir que es un concepto dinámico? Debe evaluarse caso por caso. ¿Sí? Cada caso, cada circunstancia reviste elementos específicos que la autoridad debe tomar en consideración para tomar una decisión que mejor beneficie a los niños y a las niñas. ¿Sí? No se puede establecer un parámetro general que sea para todos los casos, sino no es lo mismo pues, una situación de violencia intrafamiliar que un tema relacionado con custodia o aspectos que tienen que ver con su pertenencia a un grupo, a una comunidad, o con su adaptación a un entorno, entre otros aspectos. Entonces, cada uno de esos aspectos debe tomarse y estudiarse conforme a las características y a los rasgos y al contexto que cada uno de ellos tiene, pero siempre velando por el bienestar de los niños y de las niñas por sobre el interés que pudieran tener cualquier otra persona, sus padres o cualquier otro familiar que desee o busque incidir en el entorno del niño o de la niña. Hay diversas legislaciones, ya vemos algunas recomendaciones internacionales, pues está la Ley General
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece diferentes parámetros al respecto, y también hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde es suficiente que se coloque a los niños en una situación de riesgo, en que se vean afectados para proceder a adoptar todas las medidas necesarias, legales y administrativas para proteger los derechos de la niñez. Hay protocolos de actuación también que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde es necesario colocar, ya lo decía, al niño, a la niña, en plena satisfacción de sus derechos de manera inmediata, y ese debe ser el parámetro, la directriz, el horizonte al que se debe llegar por parte de todas las autoridades, y definir, delinear, el Estado tiene que definir esta obligación respecto de las garantías que debe otorgar a los niños y a las niñas en todos los casos. También debe orientar, es obligación de las autoridades orientar sus decisiones para proteger estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Existe una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca que contempla pues estos principios, ya los plasma, los materializa y hace referencia a otros principios rectores de importancia. Un principio de igualdad, un derecho a la paz, un derecho de participación, una corresponsabilidad de los miembros de la familia, de la sociedad y de las autoridades, el principio de autonomía progresiva de la niñez. ¿Qué nos dice este principio de autonomía progresiva? Bueno, conforme los niños van creciendo, se les debe ir tomando más en cuenta, cada vez más en cuenta en cada una de las decisiones que se toman y que involucran o pueden involucrar alguna afectación en el desarrollo de sus metas, de sus propósitos y de sus decisiones. La no discriminación, el principio pro persona, que quiere decir que todas las decisiones estén encaminadas a salvaguardar, a proteger, a garantizar los derechos de los niños, la interculturalidad, que tiene que ver, en el caso de niños, niñas y adolescentes inmersos en un grupo, un pueblo, una comunidad indígena, y evidentemente pues esas circunstancias, esos rasgos de costumbres, de tradiciones, dentro de la protección de los derechos de la niñez son importantísimos para atender. Si nos da tiempo, por aquí traigo algunos casos donde también en la sala especializada resolvimos este tema de interculturalidad, porque no es lo mismo, por eso es un principio dinámico, lo mencionaba en anteriores láminas, porque tiene que ver con, no es lo mismo un niño, una niña, un adolescente que se encuentra inmerso en el contexto de tradiciones, de usos, costumbres de carácter indígena o comunidades que tengan ciertas reglas, ciertas tradiciones, que pues niños o niñas que no se encuentren bajo ese contexto. Entonces, es importante también considerar otros principios como la inclusión, la transversalidad, entre otros aspectos. Y ya vienen aquí algunos de los principios que ya de alguna manera mencioné. El principio de autonomía progresiva, que tiene que ver con lo que les había mencionado, ¿no? Que los deseos, sentimientos y opiniones de los niños, niñas y adolescentes siempre sean considerados y sean compatibles con sus necesidades vitales, con su especial desarrollo, con su madurez, con su progresivo discernimiento. Es en concreto lo que tiene que ver el principio de autonomía progresiva, que es muy, muy importante. Hay algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos hablan sobre esta temática, donde es necesario considerar las necesidades básicas, las necesidades materiales, vitales de las niñas, niños y adolescentes, y sus consideraciones afectivas, educativas, emocionales, que también deben ser valoradas al momento de tomar las decisiones que les atañen, que les conciernen. También hay ciertas herramientas para la aplicación del principio de interés superior de la niñez. Hay un código de buenas prácticas para orientar el tratamiento, además de la ley, de las observaciones internacionales y de los protocolos que ya mencionamos, pues también hay un código de buenas prácticas para orientar el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La garantía de acceso a la información. Todas estas herramientas son de carácter informativo,
de revisión, de difusión, entre otros aspectos que se deben considerar al momento de adoptar las decisiones que conciernen a los niños y a las niñas. Las autoridades electorales han resuelto casos concretos relacionados con la vulneración, con la violación, con la transgresión de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y a continuación vamos a ver algunos casos que nos ha tocado en la sala especializada en la que me encuentro, resolver algunos asuntos que en materia política o electoral también involucran la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos este asunto, viene el número de expediente, PCC 26 de 2020, tiene que ver con un caso, la lámina no nos dice mucho, pero les vamos a platicar un poco el contexto. Un candidato a diputado federal por Morena en Hidalgo difunde fotografías como parte de su campaña, difunde fotografías y se saca fotografías con niñas y niños de diversas comunidades indígenas, de donde forma parte del Distrito Electoral Federal donde compitió. Y la sube a Facebook. Eso también tiene que ver, muy relevante, las redes sociales, porque pues es algo que ya desde hace algunos años pues viene siendo parte del modelo de comunicación política y la forma de resolver este tipo de temas. Entonces, lo sube, lo denuncian, a ver, estás subiendo imágenes de niñas, de niños en tu campaña electoral, de niños indígenas, dentro de tus eventos de campaña, y eso no quiere decir que esté prohibido. No está prohibido que niñas, niños o adolescentes aparezcan en la propaganda electoral. Aclaro, no está prohibido. Lo que sí está prohibido es que lo hagan sin las autorizaciones correspondientes. Es lo que les dije en las láminas anteriores, o lo que traté de explicar en las láminas anteriores. Para que un político, para que un candidato, una candidata suba fotos de niñas, niños, adolescentes en su propaganda política o electoral, en radio, televisión, redes sociales, internet, lo que quieran, ¿sí?, debe cumplir con un procedimiento de consentimiento de los niños involucrados y de los padres, tutores o representantes legales de esos niños. Si no se cumple con ese procedimiento, en donde los niños no dieron ese consentimiento, cuando tienen edad para darlo, ya decimos que arriba de los 5 o 6 años es posible, dependiendo de la madurez que se dictamine en relación con el niño o la niña involucrada. O cuando no tienen esa posibilidad de dar ese consentimiento, no lo dan su padre, su madre, su tutor o quien ostente la representación legal, entonces están en problemas, porque eso es una infracción, esa es una falta electoral. Esa es una falta electoral y se sanciona de entrada con una multa. O sea, puede ser, si es leve, pues una amonestación pública, pero regularmente es por una multa. Se impone una multa al candidato, a la candidata involucrada y al partido político, a los partidos políticos involucrados. Pero no solamente, en la sala especializada, no solamente impusimos una multa en este caso, no solamente impusimos medidas de reparación integral. ¿Y en qué consisten las medidas de reparación integral? Pues consisten en diferentes medios complementarios a la multa que buscan reparar de alguna manera los derechos de las niñas, niños y adolescentes que estuvieron involucrados en esa falta que se cometió. ¿Y en qué consisten esas medidas complementarias, estas medidas de reparación integral? En este caso consistieron en la publicación, primero el retiro de las fotografías, ¿no? El retiro de las fotografías que estaban en Facebook. Segundo, la publicación de un extracto de la sentencia, de un resumen de la sentencia en la red social, en la cuenta de red social del candidato. La publicación de una disculpa pública por parte del candidato en su red social. La publicación
la toma obligatoria de un curso de capacitación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, tanto del candidato como su equipo de comunicación social. Se pidió colaboración a los pueblos y comunidades indígenas de la región, porque no debemos olvidar que eran niños o son niños que estuvieron involucrados en propaganda que forma parte de pueblos y comunidades indígenas. Se solicitó colaboración a las diferentes agencias municipales, pueblos y comunidades indígenas, para que nos apoyaran con perifoneo. Estuvieran refiriendo lo que se dijo en la sentencia y los derechos que tienen los niños y las niñas de participar o no en política si así lo desean. Y también se solicitó a las radios comunitarias que leyeran el extracto de la sentencia. Se solicitó, no se les ordenó, se les solicitó colaboración y nos colaboraron muy bien, de manera muy receptiva, muy consciente, muy sensible, en el sentido de que en sus diferentes lenguas y variantes transmitieron el mensaje a las diferentes comunidades involucradas sobre la decisión judicial que se tomó en relación con esta situación. Entonces, en eso consistieron las medidas de reparación integral. No nos quedamos únicamente con la imposición de una multa, porque normalmente, a ver, seamos muy claros, ¿no? Las multas son recursos públicos de los partidos políticos, de los impuestos de todos nosotros, ¿no? No tiene mucha relevancia ese aspecto. Y entonces se incluyeron estas medidas de reparación integral, en donde, pues como medidas complementarias, se busca concientizar no solamente a los involucrados en la infracción, sino también concientizar a la población de que los niños, de que las niñas tienen derechos, y también a los adultos de que protejan a sus hijos en relación con la exhibición de fotografías de propaganda, ¿sí?, política o electoral. Porque ya se nos decía, el desarrollo progresivo de la personalidad, donde se le debe tomar en cuenta al niño su decisión. Tal vez el niño que apareció en esa foto no sea el mismo niño que cuando adulto quiera participar en materia política electoral. No, pues es que tú apareciste en las fotos de ese candidato, pues tú eres de Morena, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, en eso tiene que ver proteger su libre desarrollo de la personalidad, su libre desarrollo y su libre madurez, ¿no? Aquí, Movimiento Ciudadano configura o elabora una campaña institucional de creación y difusión de propaganda para el posicionamiento de todas sus candidaturas, de todas, federales, estatales y municipales, ¿sí?, en los procesos concurrentes 2020-2021, ¿no?, exhibiendo la imagen y datos del niño. No puedo mencionar el nombre, ustedes saben cuál es el nombre, solamente sus iniciales, porque así es otra medida de protección de sus datos. La Red Nacional de Protección de los Derechos de la Infancia, que fue la asociación que denunció un presunto actuar incorrecto del partido político, señala que el partido político desatendió las normas de protección de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y consecuentemente vulneró el interés superior de la infancia, ¿sí? ¿Cómo se resolvió el caso? Es un caso que me tocó a mí proponer un proyecto de sentencia. En la sala especializada somos 3 magistraturas. A cada una le turnan, le hacen llegar expedientes para que hagan el proyecto de sentencia, el cual es votado en sesión pública por mayoría o por unanimidad. Todos o la mayoría votan a favor o en contra de ese asunto. Y puede ser confirmado ese asunto o puede ser rechazado, ¿sí? En este caso, mi proyecto fue rechazado. ¿Qué planteé yo en mi proyecto? Yo planteé que debía sancionarse al partido político, porque, como ya les comentaba, se había difundido su imagen en redes sociales, y todavía después de que había concluido el proceso electoral seguían los videos, seguían las canciones, seguía el video apareciendo.
y había comentarios muy grotescos, había comentarios muy burlescos y amenazantes hacia el niño, ¿sí? Había un contrato en el expediente donde también la Asociación de Protección de los Derechos reclamó que había sido un contrato injusto, donde se le pagó a consideración muy poco al niño y a su papá, que tenía la patria potestad de esos videos, que fueron difundidos en gran medida, con gran amplificación. ¿Cuáles son los aspectos que yo consideré al momento de proponer? Primero, que los lineamientos disponen la obligación de que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por cualquier medio de difusión debe considerarse el consentimiento escrito de los padres. En este caso, el papá, el único que da el consentimiento. También en el expediente se acreditó que únicamente el padre tenía la custodia. En mi propuesta original se había establecido pues una serie de mecanismos de protección del niño involucrado, que pasaba por retirar los videos, que pasaba por retirar los comentarios, que pasaba por multar al partido político, por modificar los lineamientos, por dictar medidas de reparación. La mayoría dijo que no, que el niño ya tenía 12 años y que por lo tanto tenía una madurez suficiente como para soportar todas las ofensas que había en redes sociales hacia él. Pero pues se consideró por la mayoría que, de acuerdo a la autonomía progresiva del niño, y otro aspecto importante, ¿se acuerdan que les dije que para poder aparecer en videos, en fotos, los niños tienen que dar su consentimiento? Ese consentimiento debe ser previo a la difusión. Lo que sucedió es que el día de la sesión pública, hagan de cuenta que nosotros sesionamos a las 10 de la mañana. El día de la sesión pública, a las 5 de la mañana, llega al correo electrónico del tribunal un video del niño diciendo que asumía todas las ofensas, asumía todos los riesgos que implicaba y que lo único que le interesaba era cantar. Leyendo una carta en un video diciendo que él lo único que quería era cantar y que no le importaba que se burlaran de él. El consentimiento debe ser previo. El consentimiento debe ser previo. Nosotros ya estamos, y el consentimiento tuvo que haber sido previo un año antes, porque a nosotros nos llegó el asunto un año después, o sea, meses después de que terminó el proceso electoral. Alguien supo que íbamos a resolver como íbamos a resolver y mandaron el video del niño. Y otra cosa, además de que el consentimiento debe ser previo, se debe cumplir el procedimiento, ya lo decía, que establece el INE en sus lineamientos, que implica una reunión con autoridades del INE, ¿sí?, donde se les explique el contenido, los términos de su participación, los alcances de su participación, las implicaciones que puede traer el hecho de que participe en política. Eso no se presentó tampoco. Y otra cosa, porque no les gusta y no les va a gustar, y pues son asuntos que nos toca resolver, pero es público, lo tenemos que decir. Exactamente el mismo escrito que leyó, exactamente el mismo escrito que leyó el niño, es el mismo escrito que a las, 11, 12 de la noche, envió Clemente Castañeda, presidente del Movimiento Ciudadano, diciendo que el niño había dado su consentimiento en esos términos. O sea, ni siquiera es más, el video no lo envió el niño, lo envió Clemente Castañeda, lo envió el representante del partido político. 11 de noviembre, sesión, váyanse a la sesión de YouTube, pero no ahorita, ya cuando vayamos, porque está larga la sesión, porque discutimos bastante, se discutió bastante ese asunto, de 11 de noviembre de 2021. Cada quien, a ver, lo importante de este tipo de asuntos es que no hay una verdad absoluta. Lo que yo planteo puede no ser verdad. Lo que en su momento resolvió la mayoría del pleno, a lo mejor tampoco puede ser. Son temas
fronteras, son temas muy complejos. ¿Sí? Temas discutibles, de ambos lados hay argumentos. Yo me decanté, yo me incliné por una resolución que enviara un mensaje, no solamente al partido político involucrado, pudo haber sido Morena, pudo haber sido el PRI, pudo haber sido el PAN, tocó Movimiento Ciudadano, como le toca a todos. ¿Sí? Pudo haber sido cualquier otro partido político. Mandaron un mensaje claro a los partidos políticos, ¿sí?, de que eso no se debe hacer. Para mí no se debe hacer. Para mí. Entonces, autonomía progresiva. Yo considero que 12 años no es autonomía progresiva. Punto número 1. Punto número 2. El consentimiento debía haber sido previo. No 3 horas antes, 4 horas antes de que emitiéramos la resolución. 3. Si el consentimiento hubiera sido previo y espontáneo, no lo hubiera mandado el representante del partido político involucrado, sino el papá o el niño, en caso de saber manejar el correo electrónico. ¿Qué me hace entender eso? Pues el consentimiento no es espontáneo. Que le hicieron leer el escrito al niño y lo enviaron en el video, no lo mandó ni su papá. Nosotros vivimos en un país muy diverso en todos los aspectos, normativamente hablando inclusive. O sea, no son las mismas normas en Oaxaca, en Zacatecas o en Baja California. Yo creo que el primer punto es hacer una revisión de las normas municipales, en caso de que sean de las normas estatales en Oaxaca, y a partir de ahí establecer cuál es la ruta de trabajo. Yo de pronto le puedo decir cuál creo que puede ser la ruta, pero no necesariamente es lo que debo hacer, porque eso ya escapa de mi competencia y tiene que ser un diseño, que aquí tenemos al presidente municipal, que en ejercicio de su propia autonomía municipal pueda establecer la ruta de trabajo. ¿Quiénes pueden participar? Pues evidentemente la agencia municipal, el DIF, la Procuraduría, organizaciones de la sociedad civil, algún otro expertos en la materia, para diseñar, para generar, no sé, un equipo de trabajo que se dé a la tarea de primero hacer la revisión, segundo, detectar las áreas de oportunidad y tercero, pues hacer las modificaciones en el ámbito de su competencia, si no las hubiera. Y si las hay, pues hacer una revisión y reflexionar sobre si estos aspectos, estas obligaciones de carácter internacional están o no atendidas, y si no están atendidas, hacer los ajustes correspondientes. Entonces yo creo que ¿quién lo tiene que hacer? Pues lo tiene que hacer en el ámbito de gobierno que corresponda, la agencia municipal, la presidencia municipal, el ayuntamiento que corresponda, en el ámbito estatal, pues el gobierno del estado, y en el ámbito federal, pues el área correspondiente. Entonces, ese es un aspecto que yo no deseo de alguna manera definir, porque quien lo tiene que definir es otra autoridad, es la autoridad, en este caso, si atañe al municipio, la autoridad municipal. ¿Sí? Y tenemos que ser respetuosos de la autoridad municipal, de su autonomía y de sus formas de trabajo. Lo que sí es que todas las autoridades, todas, municipales, estatales y federales, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, de garantizar los derechos humanos y entre ellos los derechos de niñas y adolescentes. ¿Cómo hacerlo? Estableciendo un procedimiento. Si no lo hay, lo tendría que establecer. Y si no lo quieren hacer, pues existen los amparos. Perdón, pero entonces, para no llegar hasta allá, pues, entonces existe la vía judicial, ¿no? Como aquí. O sea, ya no se lleva a cabo en la electoral, pero existen otro tipo de... Disculpen, pero les estoy diciendo pues, qué es lo que veo, ¿no? Otra cosa, la otra pregunta que usted me hizo, de, bueno, tiene un niño con espectro autista y todo esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención en estos casos el tema del consentimiento. O sea, como lo vimos en este caso del niño indígena, o el caso anterior,
La decisión preferentemente tiene que recaer en los niños. Si los niños no están en posibilidad de que se determine técnicamente o claramente su decisión por un experto, pues, a ver, el experto nos dice, un psicólogo nos dice, ¿sabes qué? O un médico nos dice, ¿sabes qué? Bueno, pues las condiciones que tiene no nos permiten definir claramente pues, la decisión que puede tomar. ¿Tiene que, el adulto la tiene que tomar por él o por ella? Sí, pero no necesariamente. Porque en este caso se trató de un niño, fíjense, en este caso se trató de un niño que sí tenía la posibilidad de emitir una decisión. Pero a pesar de su decisión, su papá no vio algunas de las implicaciones que traía su participación. Porque simplemente no se había cumplido con el procedimiento. ¿Quién tuvo que poner el reclamo sobre la mesa? ¿El papá? No. Una asociación de protección de niños, la Red para la Protección de los Derechos de la Infancia. Entonces, el hecho de que usted fíjese, porque ya me han puesto casos en donde necesitamos tener esta sensibilidad. Usted lo que me dice es que si a mí me interesa, porque nos van a correr algún apoyo, alguna atención, etcétera, tenemos que tener cuidado de si en esa decisión estamos poniendo nuestros intereses por sobre los intereses de los niños. O de qué manera podemos estos intereses hacerlos compatibles o compartirlos con los niños que están involucrados. Siempre nuestras decisiones tienen que ir encaminadas. Cuando involucran niños, siempre por encima de los intereses de terceras personas y de los intereses mismos, que vayan encaminados a protegerlos a ellos. Y cuando no es así, pues tuvimos este caso de Redín, donde no fue el padre, fue una asociación la que tuvo que accionar, la que tuvo que demandar. ¿Qué otros pueden ser? La Procuraduría de Defensa de los Niños, el DIF, el Ministerio Público, una asociación civil. Que puede, ¿por qué? Porque ahí no se requiere, para reclamar que un niño ha sido afectado en sus derechos, no se requiere que vaya el papá o la mamá o el tutor. Puede ser cualquier persona. Porque en eso también consiste la protección de los derechos de los niños. Que cualquiera puede reclamar un maltrato a un niño. Por las vías legales e institucionales, por supuesto. Porque no es... México tiene un tratamiento de la protección de los derechos que va más allá de la tutela de los padres. O sea, si yo no quiero que mi hijo estudie, no quiero que estudies porque te tienes que ir a trabajar, a acompañar. Y el niño quiere estudiar y hay posibilidades para hacerlo, lo está intentando. Porque está evitando su libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué implica obstaculizar el libre desarrollo de la personalidad? Es obstaculizar sus sueños, su plan de vida. Estamos poniendo a los adultos por encima de los niños, cuando debemos poner a los niños por encima de los adultos. En eso consiste el interés superior de la infancia. Bueno, entre otras cosas que ya platicamos aquí, que ya existen. Entonces, si este beneficio va a traer como consecuencia un beneficio importantísimo, necesario para el niño, bueno, se tendrá que ponderar y adelante. Seguido el procedimiento, por eso es necesario tener un procedimiento en el que la autoridad pueda valorar si efectivamente esto que pretendo le va a terminar beneficiando a él. Y sucede también, ya no me quiero meter en otras materias, pero en casos de divorcio, de separación, pues ahí andan aconsejando a los niños, no veas a tu papá, tu papá es malo, eso es alienación parental. Yo no me voy a meter en eso porque no soy experto en derecho civil y familiar, yo me dedico a la lectura, pero también son ejemplos que pongo sin ahondar en ellos, sin adentrarme en ellos, son ejemplos donde se pone por encima el interés emocional de los padres que están ahí peleando como gallos,
por sobre el niño. No. Entonces, es al revés. Se tiene que poner por encima la estabilidad del niño. Aunque nos estemos agarrando del mundo. O sea, eso es un tema de adultos. Y no te dejo ver al niño, eso estás violentando, no estás violentando a tu pareja, estás violentando a tu hijo. No te doy la pensión alimenticia. Pues ¿a quién estás afectando? A tu hijo, a tu propio hijo. Pero entonces, es la lógica de, lo voy a destruir, lo voy a afectar. No, estás destruyendo a la carne de tu carne. Estás destruyendo a ti mismo. Y no solamente a ti mismo como persona y al niño, sino estás contribuyendo a un malestar social, a construir una sociedad violenta.